Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías y Xavier Servia. Comenzamos. Vamos a comenzar en China porque el Banco Central alivió a los inversionistas este martes al prometer que apoyará a los bancos que tengan problemas de liquidez. En un comunicado en su página de internet, el Banco Central dijo que si los bancos tienen escasez temporal en su financiamiento, el Banco Central los apoyará con liquidez. Si las instituciones tienen problemas en el manejo de su liquidez, el Banco Central, agregó, aplicará medidas adecuadas bajo las circunstancias para mantener la estabilidad general de los mercados de dinero. Este texto tuvo eco en las bolsas de valores del mundo. En China, por ejemplo, el índice compuesto de la Bolsa de Valores de Shanghai, que este lunes cayó casi 6%, terminó con una baja de 0,18% este martes. Es la primera vez que el Banco Central expresa que actuará para aliviar una sequía de crédito que la semana pasada llevó las tasas interbancarias a los niveles de 30% y este martes rondaban el 6%. Su silencio de los últimos días se interpretó como que no intervendría para aliviar la situación porque su prioridad es contener los riesgos de una agresiva expansión del crédito ante un escenario de menor crecimiento, sobre todo de entidades no reguladas, alimentando al sector inmobiliario. Vamos a Estados Unidos. ¿Por qué? La primera economía del mundo sigue dando signos de recuperación y otra carta para que la Fed comience a recoger su plan de estímulo. ¿Qué salió? Los precios de la vivienda aumentaron un 12,1% de abril del 2012 a abril del 2013 usando el índice Standard & Poor's Case-Shiller, que mide los precios en 20 regiones metropolitanas en diferentes partes de Estados Unidos. Este aumento, según el índice, no se veía desde mayo del 2006. Esto se une a la confianza del consumidor en mayo, que tuvo su brinco mayor en más de 5 años. Además, los últimos datos en órdenes de bienes duraderos muestra estabilidad en el sector manufacturero. Esto sería entonces otra razón que confirmaría la posición de la Fed, o la Reserva Federal, de moderar progresivamente su política de estímulo monetario a partir de finales de año. El pasado 19 de junio, el presidente de la Reserva, Ben Bernanke, abrió por primera vez la puerta a esa posibilidad. ¿Por qué? La Fed detectó mejoras en las perspectivas económicas en Estados Unidos. En la mira de hoy, ¿tomará Estados Unidos algún tipo de represalia contra Ecuador si este país le otorga asilo a Edward Snowden? Esto es lo que sabemos hasta ahora. El gobierno del presidente Rafael Correa ha dicho que está considerando el asilo solicitado por Edward Snowden, reclamado por Estados Unidos por divulgar secretos del sistema de espionaje del gobierno estadounidense. La relación bilateral entre ambos países, Estados Unidos y Ecuador, no pasa por su mejor momento. Los expertos ubican el inicio del distanciamiento entre ambos países desde la llegada al poder del presidente Correa en el 2006. El mandatario fue reelecto en febrero pasado para un nuevo mandato que termina en el 2017. Ha tenido un fuerte discurso anti-estadounidense, que paradójicamente es un mercado importante para las exportaciones ecuatorianas. Los expertos apuntan a que Correa podría estar tentado por lograr un segundo triunfo político dando asilo a Snowden, como lo hizo con el fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, que para evitar una orden de extradición a Suecia, ingresó en la embajada de Ecuador en Londres en junio del 2012, y ahí continúa. El exministro de Economía, Mauricio Pozo, habló al respecto con nuestra enviada especial a Quito, Adriana Hauser. Nos estamos viendo con el caso Snowden un problema más entre las relaciones de Estados Unidos y Ecuador, un problema diplomático. Hay un riesgo de que la situación se complique. La relación con Estados Unidos no ha estado en los mejores términos por varios antecedentes desde la expulsión de la embajadora de los Estados Unidos en el país. Y si se produciría un tema de asilo, obviamente esto lo que hace es endurecer las relaciones con un país que es probablemente a lo largo de los últimos 20 años el principal socio comercial del Ecuador. ¿Cómo considera usted, siendo exministro de Economía, que afectaría esto a las relaciones comerciales entre ambos países? El 45% de las exportaciones ecuatorianas se dirigen a Estados Unidos. Más del 50% de las remesas es de ecuatorianos que viven en ese país. Usamos el dólar, que es la moneda de los Estados Unidos,
tenemos financiamiento para el sector privado en mayoría de los Estados Unidos y esas serían probablemente las vías que podrían verse afectadas en un problema mayor con ese país. Ecuador acaba de aprobar una ley de comunicaciones que muchos consideran restringe la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Cómo interpreta usted que se le dé asilo a alguien como Julian Assange y en este caso se esté considerando el asilo a Edward Snowden? Me parece que es una incoherencia. Por un lado, se aprueba una ley con la mayoría del gobierno en la Asamblea Nacional que atenta a los principios de libertad y democracia y por otro lado se busca decir al mundo que se respetan los derechos humanos con el problema del señor Assange y con la eventual posibilidad de asilo a este señor Snowden. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta: ¿qué tipo de represalia crees que tomaría Estados Unidos contra Ecuador si ese país otorga asilo a Edward Snowden? 1. Diplomáticas. 2. Represalias económicas. La tercera opción, ambas. O ninguna en realidad. Facebook.com/CNN Dinero y ya estamos listos recibiendo sus comentarios en nuestras cuentas en Twitter, @Jefrías y @JavierServiaCNN. Ramiro Crespo es analista económico, socio principal de Analítica Investment y él nos acompaña desde Quito en esta oportunidad para analizar estos distintos escenarios. Ramiro, gracias por acompañarnos. La primera pregunta tiene que ver con estas preferencias arancelarias, un acuerdo que tenía Estados Unidos desde 1991 con Colombia, con Perú, con Bolivia, con Ecuador. Perú y Colombia ya tienen un TLC, 2009 ya Bolivia no recibe estas preferencias arancelarias, pero para el Ecuador representan un beneficio para, por lo menos se dice, 6,000 productos y también se habla de hasta poco menos de 500,000 de empleos que están apoyados por estas preferencias en el Ecuador. Yo quiero ponerle las declaraciones del presidente Correa en el mes de mayo cuando se refirió a este acuerdo y las vamos a leer juntos antes de hacerte la primera pregunta. En ese momento, en uno de estos balances semanales que hace el presidente Correa, él dijo: se ha convertido el ATPDA en un vulgar instrumento de política exterior y agregó: te portas bien, te continúo las preferencias, te portas mal, te quito el ATPDA. Y agregó: no podemos seguir viviendo con esto. La pregunta que yo tengo para empezar la conversación es: ¿podría Washington retirar estas preferencias comerciales como represalia directa si es que el gobierno ecuatoriano concede ese asilo a Snowden o por otros factores? Las preferencias arancelarias se vencen en junio, a finales de junio, y tienen que ser renovadas por el Congreso en julio. El tema de Snowden podría causar mucha antipatía y provocar que el Congreso tienda a no renovarlas por una última vez, como ha pedido la embajadora Celi, la embajadora ecuatoriana en Washington, y eso podría ser como consecuencia directa de la antipatía generada por el tema Snowden. Ahora, la pregunta que yo me haría: ¿es esa una sanción al gobierno del presidente Correa o es esa una sanción a los 400,000 o más ecuatorianos que trabajan en las industrias que exportan a Estados Unidos, Europa, etcétera, y que se benefician con 85 millones de dólares de aranceles que no pagan? Bueno, esa es la pregunta que también se tiene que hacer el presidente de Ecuador al momento de darle o permitirle el asilo a Edward Snowden, porque ahí es donde, esa es la pregunta del millón. O sea, ¿qué pesa más? Ser líder de la izquierda en América Latina, decir: le doy el permiso a esta gente para que venga a mi país, a Edward Snowden, y darle asilo, pero esto tiene un costo que pudiera tener una represalia. Y hay que poner esto en contexto. Estados Unidos sí ha hecho represalias a Ecuador en la historia. Tengo solamente un dato, esto sería una pregunta más para historiadores, pero por ejemplo tengo acá que en 1971 Richard Nixon hizo represalias contra el gobierno de Ecuador en ese entonces porque decía que el gobierno de Ecuador había tomado una serie de barcos de tuna en la región, y entonces como consecuencia pues le cortó ayuda militar y créditos al Ecuador como resultado. O sea, que Estados Unidos haya hecho represalias anteriormente al gobierno de Ecuador, lo ha hecho, y me imagino que habrán puntos históricos, pero es para traer uno como referencia.
Entonces no estaríamos hablando de algo, de una hipótesis que no se ha visto en la historia, es algo real. La pregunta es si va a suceder, pero primero lo que tiene que pensar, si tú fueras el asesor del presidente de Ecuador, ¿qué debe pesar más? ¿Darle asilo a Edward Snowden, sabiendo el costo que pudiera tener una represalia económica afectando a la economía ecuatoriana? Eso es una pregunta muy difícil porque yo no sería el asesor del presidente Correa. Yo hubiera renunciado antes, especialmente al haberse pasado la ley de comunicaciones que restringe tanto la libertad de prensa en el Ecuador. Básicamente mi asesoría hubiera venido antes y hubiera dicho cómo vamos a dar asilo político por temas como el de Snowden y Assange, que en el Ecuador serían penalizados inclusive con la cárcel. Ramiro, agrego, para efectos de entender la coherencia del gobierno ecuatoriano, algunas de las declaraciones de aquella locución del presidente Correa en mayo, a principios de mayo, donde hizo esta declaración que ya revisamos juntos. Y te lo agrego porque, como tú decías, la embajadora ecuatoriana en Washington, Natalie Selly, lanzó toda una campaña que la puede ver nuestros televidentes en keeptradegoing.com, en el que no solamente se habla de los empleos que apoyan las rosas que se importan a Estados Unidos, el brócoli, etcétera. El presidente Correa en aquel momento dijo que ya se estaba analizando un plan alternativo para los productores que podrían verse afectados por el término de estas preferencias. La pregunta es, ¿realmente pueden estos productores buscar un plan B, tener un plan B apoyados por el gobierno del presidente Correa en medio de esta poca coherencia entre la embajadora con una campaña y el presidente diciendo esto no nos sirve ya? La embajadora ha estado haciendo esta campaña ya hace algún tiempo y esa es su misión. El tema de Snowden se ha presentado de pronto y aquí ya hay una contradicción entre la campaña que ha estado haciendo la embajadora y lo que está diciendo en este momento el presidente. Ahora, yo creo que si yo fuera asesor al Congreso americano, yo pediría que reflexionen bien sobre a quién están sancionando y tal vez lo que sería más importante, más que sanciones económicas, ATPDA, o retirar el ATPDA, etcétera, al Ecuador, me preocuparía más bien de con energía a través de los medios diplomáticos conseguir realmente los resultados que se busquen. Uno de los asuntos que haría es defender con más fuerza y energía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es tal vez el último recurso, sino el único que está quedando a los ecuatorianos en estos temas de libertad y de derechos humanos, para que